Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, todos, Carlos, Claudia, Antonio. Un gusto poder volverlos a ver. Vamos a hablar sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales en este diplomado práctico. Vamos a tener 3 sesiones de 2 horas, entonces vamos a tener tiempo suficiente, aunque pues la verdad es hablar de este juicio para la protección de los derechos político-electorales es hablar de un tema que en sí mismo podría impartir, o sea, bueno, sería una temática para un diplomado en sí mismo, ¿no? Este juicio para la protección de los derechos político-electorales es bastante extenso y abarca, pues bueno, diferentes temáticas. Yo lo que les propongo es que estas 3 sesiones, pues bueno, las contemplemos de la siguiente forma. El día de hoy nos vamos a ocupar de comprender el origen de los derechos políticos en el contexto mexicano, posteriormente las medidas de protección que se han dado respecto de los derechos político-electorales, la aparición del juicio para la protección de los derechos político-electorales, las particularidades que se han dado en la evolución de este juicio para la protección de estos derechos y finalmente hacer un análisis constitucional y convencional de estos derechos. En suma, llevarnos una comprensión histórica, práctica, teórica, de cierta forma, doctrinal, de qué entendemos por estos derechos político-electorales. La siguiente sesión, ya entre la que es la del día de mañana, la idea es entrar a las cuestiones procesales, aprovechando que ya se han visto reglas comunes en este diplomado o en otros diplomados, pues bueno, nos abocaríamos tal cual ya a las particularidades de este JDC, a las cuestiones procesales, y finalmente en la última clase abordaríamos algunos casos relevantes, criterios jurisprudenciales sobre este JDC. El punto está en que en estas 3 sesiones ustedes puedan comprender puntualmente, o mejor dicho, que puedan comprender o tengan un panorama suficiente de qué es el juicio para la protección de los derechos político-electorales, cuál es su relevancia. Y creo que tenemos el tiempo exacto para que ustedes se lleven todas esas herramientas. Que cuando ustedes les pregunten por qué el JDC apareció y todavía el caso Castañeda Gutmann, cuando se empezó a hablar de derechos político-electorales en el caso mexicano, entender cuál es el marco constitucional convencional de estos derechos, qué sucede en la práctica y bueno, los criterios que ha establecido la Sala Superior, que se lleven todo ese panorama respecto de este juicio. Bueno, siendo así, estamos de acuerdo cuál va a ser la trayectoria, la ruta crítica, por decirlo de alguna forma, de estas 3 sesiones, pues bueno, daríamos inicio. ¿Les parece bien? Bueno, les agradezco mucho, Carlos, Claudia, que tengan su cámara prendida, siempre ayuda muchísimo. Eusebio ayuda bastante, que independientemente de que, por ejemplo, el caso de Eusebio tal está viajando, no importa si es importante, que está muy bien, Eusebio, que te conectes aquí con nosotros y pues bueno, te hagas presente. Bueno, es que también soy el host. Vamos a iniciar, como les decía, con los antecedentes de los derechos político-electorales. Y es que hablar de derechos político-electorales en el caso mexicano, pues no es hablar necesariamente de un momento de democratización en México. No, tiene antecedentes muchísimo más hondos, y de calado histórico. Nosotros no vamos a abordar, pues, algunos
momentos donde se puede hablar de voto, de elecciones, históricamente en el caso mexicano. Vamos a hablar de esos momentos que han repercutido históricamente a los derechos político-electorales tal cual los conocemos hoy día, ¿ok? Vamos a iniciar, por tanto, en el México casi independiente, ¿no? Ahora sí, ya casi siendo independiente, con la Constitución de Cádiz o de la monarquía española del año 1812. En esta Constitución de Cádiz, como se le conoce, pues se va a reconocer la calidad de ciudadanía a los españoles, fíjense, mayores de 21 años. Ya se establecían requisitos respecto de la ciudadanía. Ahora bien, también se debía de contar con una calidad, y esta era que por ambas líneas, pues tuvieran un origen en los dominios españoles, y aquí se señalaba de ambos hemisferios, y que, pues bueno, estuvieran avecindados en cualquier pueblo de dichos dominios. Es decir, que hubieran nacido tanto en América como en España, así como en territorios de España, y que estuvieran avecindados en los mismos, porque también, bueno, independientemente de que hubieran nacido, como se señala aquí, en los dominios españoles, era necesario que estuvieran avecindados. Ahora, otro de los requisitos es que debían adquirir la ciudad, que también podían, perdón, otra de las circunstancias era que también podían adquirir la ciudadanía los extranjeros naturalizados, cuyos hijos legítimos y los españoles originarios de África cumplieran los ciertos requisitos, como el ejercicio del comercio o de alguna profesión, oficio o industria útil. La misma Constitución regulaba la pérdida y fíjense, ya se hablaba de la suspensión de derechos políticos o derechos del ciudadano. En relación con este último, se dispuso en el inciso sexto del artículo 25 que a partir de 1830, lo que no ocurrió, debían saber leer y escribir. Muchas veces hemos hablado de la democracia como una democracia incluyente. Sin embargo, como vemos, pues bueno, la propia democracia ha establecido siempre criterios de ciudadanía para poder participar en los asuntos públicos. Bueno, entonces aquí vamos a distinguir que ya se habla de la participación, del reconocimiento de la ciudadanía y también de la pérdida de los derechos político-electorales. Posteriormente vendría la Constitución conocida como la de Apatzingán, o del año 1800, aquí yo me estoy, no, sí está 1814, en la cual se declara en su artículo sexto el derecho al sufragio para elección de diputados, y bueno, se establece que no existirá una distinción de clases ni países a todos los ciudadanos en quienes concurran los requisitos que provenga la ley. Conforme al artículo 14 de este mismo documento, también se consideraba ciudadanos, en virtud de una carta de naturalización, a los extranjeros radicados en este territorio que profesaran, y aquí se hablaba de religión, la religión católica, y a su vez, pues bueno, no se opusieran a la libertad de la nación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adilene. ¿Está bien correcto? ¿Sí es el nombre? Sí, Adilene. Bueno, tal que es Adilene, ¿va? Y yo estoy cambiándolo. Bueno, un gusto. Posteriormente tenemos la Constitución Federal de 1824, en la cual ya se estipulan en el artículo 9 las cualidades del electorado, ¿no? Y se señala las cualidades de los electores que prescribirán constitucionalmente por las legislaturas de los estados, a las que también corresponde reglamentar las elecciones conforme a los principios que se establece en dicha Constitución. Sin embargo, la realidad es que cuando estaríamos empezando a hablar de un avance más sustantivo respecto de los derechos políticos como los conocemos a partir de la Constitución de 1917, será a través de esta primer ley, recordemos las 7 leyes, ¿verdad?, que se conocieron como parte de la Constitución.
la primer ley, así como las bases orgánicas de 1843. En estos documentos ya se reconoce o se otorga la ciudadanía a los mexicanos mayores de edad, también el derecho a votar, aquí lo vemos, dice los ciudadanos tenían derecho a votar para todos los cargos de elección popular y ser votados en los mismos. A su vez, también se señalaba los derechos particulares del ciudadano se suspenden por minoría de edad, por ser sirviente doméstico, por existir una causa criminal pendiente. Qué tan moderno nos suena esto todavía, ¿verdad? Por no saber leer y escribir. Las bases orgánicas lo hacían muy semejante a como lo establecían esta primera ley de las 7 leyes, ¿no? De la Constitución, solo que agregaban disposiciones como la siguiente, que la renta anual exigida para gozar derechos de ciudadano era de 200 pesos. A su vez, se preveían algunas causales en las que la ley del 36 llevaba a la pérdida de estos derechos, como podían ser la fraudulencia, la vagancia, la malvivencia, ¿no? Y pues bueno, a su vez, bueno, también se contemplaba que dicha pérdida podía ser rehabilitada por el Congreso. Y bueno, así vamos a llegar a la Constitución de 1857. Constitución sumamente importante, porque sin duda alguna será la base para la Constitución de 1917. O sea, fíjense, la del 50, y es más, incluso, pues bueno, se plantea que la Constitución de 1917 es el restablecimiento de la del 57, solo que en un aspecto, digámoslo, reloaded, ¿no? Pero bueno, veamos qué decía esta Constitución del 57. Dice, se agrega como obligación del ciudadano la de desempeñar los cargos de elección popular de los estados, así como los cargos concejiles del municipio donde se residía. Se añadía una causa de pérdida de los derechos o prerrogativas del ciudadano, se especificaban causas de suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos y se privaba totalmente de los derechos políticos a los ministros de culto. Desde el 57 veíamos esta privación respecto a los ministros de culto. Se introducía asimismo una elección directa a los senadores. Ahora bien, como he señalado, pues bueno, esta Constitución del 57, pues bueno, siguió plasmándose en la de 1917, solo que a la de 1917 podríamos decir que eventualmente también, pues bueno, se le fueron agregando ciertas disposiciones. A su vez, pues bueno, hubo cambios en los requisitos respecto del ejercicio de estos derechos político-electorales. Dentro de ellos podemos contemplar, pues bueno, la disminución de 18 años para adquirir la ciudadanía, antes era de 21. A su vez también, pues bueno, se redujo la edad para ser electo diputado o senador, e incluso recientemente tuvimos una reforma al respecto. Ahora para ser diputado basta tener 18 años. Hace que fue un mes y medio de esta reforma, y 25 para ser senador. Se modificó el requisito de ser hijo de padre y madre mexicano por nacimiento para presidente de la República, esto en el año de 1994. Se reconoció el derecho del voto a la mujer, primero en las elecciones municipales en el año de 1947 y luego en forma general en 1953. Se abrió la posibilidad de que los ciudadanos mexicanos ejercieran su voto en el extranjero en 1996. Desde el 96 ya estamos hablando de la posibilidad del voto en el extranjero. Se restablecieron parcialmente los derechos políticos de los ministros de culto religioso con la reforma de 1992, ¿no? Donde Carlos Salinas, pues bueno, hace una conciliación, ¿verdad? Con las autoridades papales, ¿no?
religiosas, ¿no? De la religión católica. Se crea un régimen constitucional específico para los partidos políticos y se ampliaron sus prerrogativas. Aquí estamos hablando de la reforma conocida como la LOPE y las subsecuentes que, pues bueno, permitieron la existencia de un sistema de partidos, un sistema electoral, pero a su vez, como característica más importante es que ese sistema de partidos fuera competitivo, de modo que se le otorgaron prerrogativas a los partidos políticos. Se permitió el registro de candidaturas independientes en el año de 2012, aunque sabemos que, pues bueno, sería hasta el 2014 cuando tendría ya su reglamentación. Se han establecido condiciones para la paridad de género. Fíjense, pongo 2019, habrá quien me diga, no, pues es que la paridad estamos hablando de antes. Pequeño detalle, que la paridad se esculpió en sede jurisdiccional, ¿sí? Y que, pues bueno, dichos criterios, bueno, sirvieron como base para esta reforma finalmente de 2019. Y bueno, también se debe rescatar que ya no solo se va a hablar del voto de las personas en términos electorales, de procesos de elección de partidos, sino que también ahora pues hablará de mecanismos de democracia directa, tales como la iniciativa ciudadana, la consulta ciudadana y la revocación de mandato. Y así, bueno, pues ya hablamos que desde la Constitución de Cádiz hablábamos de requisitos, se planteó en la Constitución de Cádiz la cuestión de la ciudadanía, el derecho al voto, limitantes respecto del ejercicio de dicho derecho. A su vez, pues bueno, se establecieron algunos límites, ¿no? Y posibilidades para potenciar los derechos político-electorales, y parecería interesante, ¿no? Porque podemos hablar que, pues bueno, en México, desde esos antecedentes remotos, podemos hablar de derechos político-electorales, o al menos a participar mediante el voto en elecciones. Sin embargo, pues la verdad es que es hablar muy limitativamente del ejercicio de los derechos políticos o de los derechos político-electorales, dado que si pudiera llegar a ser una distinción entre ambos. Aunque a mi parecer, pues bueno, estaríamos hablando del género y de la especie, pero eso lo veremos en un momento. Como sea, hemos abordado de una forma muy rápida, pues lo que ha sido el devenir histórico de estos derechos político-electorales contenidos en el artículo 35. Sin embargo, la realidad es que el ejercicio de esos derechos político-electorales fue muchísimo más compleja, y más aún la protección a esos derechos político-electorales. Y ahora sí, como decía, y siempre suelo utilizar esta expresión, porque me gusta Gustavo Cerati, Soda Stereo, una frase de Gustavo Cerati que dice: tengo una buena historia para contarles. Y esa historia tiene que ver con la protección de estos derechos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo en orden, Adilene? Carlos, adelante, por favor. Muchas gracias, Alexander. Buena tarde a todas y a todos. Pues mira, efectivamente este recorrido que nos haces de manera sucinta en la historia se muestra una evolución, pues a veces a contrapelo, ¿no? Y a regañadientes, el ir reconociendo el derecho a la ciudadanía, disminuir la edad, prolongar el reconocimiento del derecho al voto a la mujer, por ejemplo, que me parece algo bastante desconsiderado, por decirlo de alguna manera, que pasaron tantos años para que a nivel federal se reconociera hasta 1953, y de ahí, como bien señalas, la paridad de género. Y ahora, en estas categorías, digamos, como las de migrantes, donde se han aplicado acciones afirmativas, vemos que el viejo esquema sigue así como renuente, Alexander, a reconocer el pleno ejercicio. Y solo quiero citar el tema de los migrantes, porque hay muchos connacionales viviendo sobre todo en Estados Unidos. Y aunque efectivamente se les reconoce el derecho a votar desde el extranjero,
materializarlo ha sido una verdadera odisea, Alexander, compañera y compañeros, porque una cosa es que te digan, tú puedes tramitar tu credencial para votar en un consulado en el extranjero, y otra cosa es que eso sea sencillo, rápido, ágil y eficiente, ¿no? Sobre todo en la parte cuando aquí en México tú solicitas tu trámite para la credencial, vas, la recoges, ya quedas automáticamente incluido en la lista nominal. Para nuestros connacionales no. Y la pregunta es, ¿por qué hacer una regla diferente para el ejercicio de un mismo derecho, ¿no? Entonces, así como tú mencionas, ¿no? Bueno, ¿por qué se crea una figura como el JDC para poder reclamar el pleno ejercicio de esos derechos, ¿no? Y déjame decirte que ahorita yo he estado platicando con varios grupos de migrantes para ver la forma de cómo pueden ellos reclamar este derecho a tener acceso a su credencial de elector de manera ágil y eficiente y que no se requiera de trámite posterior para que sea activada, porque para el extranjero, cuando estás en el extranjero necesitas activarla y después se te incluye en la lista nominal. Ellos quieren reclamar y aplicar el JDC y la pregunta es, Alexander, no sé si me adelante, es si el JDC se puede reclamar, solicitar, invocar estando o residiendo en el extranjero, ¿no? Entonces, pues es muy interesante el tema y qué bueno que estemos tocando este juicio tan importante. Es cuanto, muchas gracias. Oye, Carlos, sí te fuiste hasta el otro extremo de las sesiones, ¿eh? Así, porque Sí, este, ¿verdad? sí, un Si tú poquito, pero hiciste está bien, ¿sabes con por un qué? historia Mira, distinto, yo ya me fui hasta el final, ¿verdad? pero ¿sabes qué? Es muy interesante tu punto. Por lo siguiente, de entrada puedo anunciar, ¿no? Que hoy día nuestro presidente, si algo habla, es de las divisas que llegan del extranjero. Incluso se anuncia como uno de los logros de gobierno, ¿no? Que ahora recibimos más dinero, ¿no? Por parte de esos connacionales en el extranjero, ¿no? Sí, los Este, llaman héroes de la patria, ¿no? Sí, o sea, tenemos este gran anuncio. Y por el otro lado, tenemos, pues bueno, estas dificultades para el reconocimiento del voto, ¿no? Para su materialización. Y es más, se considera que la materia electoral puede resolverse en 2 segundos, ¿verdad? E incluso limitando las competencias de las autoridades administrativas para que hagan válido este voto, ¿no? Y la gente se molesta cuando las autoridades jurisdiccionales señalan, ¿no? Que ese voto se debe de garantizar, ¿no? Y entonces vienen los gobiernos locales, los congresos locales a hacer enojos, ¿verdad? Estoy hablando en muy específico el caso de la Ciudad de México, ¿no? Que había reconocido ese voto migrante y hasta le había echado reversa, ¿no? Pero tuvo que llegar el tribunal y decirle, oye, bajo la idea de progresividad, no puedes ya echar para atrás un derecho conquistado, ¿no? Cálmate, espérate. Y bueno, sin duda alguna va a ser un tema que vamos a abordar, incluso a petición tuya, Carlos, en la última sesión, porque es muy importante, ¿no? Ver cómo se ha ido expandiendo ese JDC, cómo se entendió, cómo nace, cómo se entendió en un primer momento, su evolución y cómo hoy día lo hemos, cuál es su estadio actual, ¿verdad? Y sobre todo es esa idea, es comprender esta evolución de este JDC. Muy buen punto, Carlos. La verdad es que siempre se agradecen tus participaciones, muy interesantes porque nos van metiendo, ¿verdad? Ahora sí que, como decían, al calor del debate, ¿no? Pero vas a ver si vamos a entrar a eso. Bueno, ahora yo les preguntaría, para el siguiente momento de esta clase, ¿por qué no procede el juicio de amparo en materia electoral? ¿Alguien sabe? Digo, ya han tomado muchos diplomados, Claudia ya es muy especialista, Carlos también, Antonio, ya ustedes son másters, ya nosotros tenemos que estar ahí inventando a ver qué nos sacamos, ¿va? Para que no nos vean repetidos en clases. Y pues han escuchado muchísimas veces que el juicio de amparo no procede en materia electoral. ¿Pero por qué no procede? Ahí es donde les decía que, bueno, vamos y bueno, ahora sabemos
que pues, ¿cuál es el medio para la protección de los derechos político-electorales? JDC, ¿verdad? Y ahí sí, sin problema alguno, podemos decir, pues es el JDC, ¿verdad? Pero, pues bueno, aquí vamos a iniciar con una historia que los invito, por favor, que he preparado. Cuando hace unos 8 años, yo tuve la oportunidad de preparar un diplomado respecto de derechos político-electorales junto a la maestra Roselia Bustillo. Yo era su asistente de investigación y trabajé de la mano para hacer este diplomado. Y bueno, parte de sus materiales los recupero constantemente cuando hablo de este JTC, porque la intención es hablar de esos detalles que en muchas ocasiones se pierden en algunos diplomados, ¿no? Y que ustedes, pues bueno, tengan esa claridad de por qué, pues bueno, aparece el JDC, ¿ok? A ver, Adilene, ¿nos puedes contestar por qué no procede el juicio de amparo en materia electoral? No te estoy espantando, nada más ahí. ¿Por qué? Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué no procede el juicio de amparo en materia electoral? Bueno, está la prohibición, ¿no? Me parece que la Constitución, y de separar esta materia, ¿no? Anteriormente, pues ya ve que no se consideraban siquiera derechos humanos los derechos políticos. Exacto. ¿Pero de dónde viene esto? Bueno, también, adelante. Bueno, recuerdo esos problemas en cuanto a la competencia de origen, esos problemas del poder político. Exacto, ándale, ya va por ahí. Pero bueno, vamos a entrar a Ignacio L. Vallarta. Exacto, la tesis Vallarta, las guerritas esas. Bueno, vamos a entrar a esa historia. ¿Les parece bien, Carlos, Claudia, Adilene, todos? Vamos a entrar. ¿Qué pasó ahí? Digo, para que tengamos la película bien clara, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió en este caso? ¿Qué hizo que hasta hoy día no sea procedente el juicio de amparo en materia electoral? Y ahora sí vamos a iniciar con esta historia. Pues bien, en el año de 1874 procedía el juicio de amparo para tutelar los derechos político-electorales, debido a los argumentos del ministro José María Iglesias Insaurraga. Él presentó en un amparo la tesis conocida como Iglesias, o mejor dicho, como la tesis sobre la incompetencia de origen. ¿Qué decía esta tesis? Está afectado de incompetencia o de origen todo funcionario público nombrado o electo en contravención de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes aplicables emanadas de la Ley Suprema. Y esto es que estas autoridades, si venían, ¿no? Desde aquí, vean, dice, cualquier autoridad tiene incompetencia, cualquier funcionario público nombrado o electo en contravención de lo dispuesto en la Constitución. ¿Ok? Esto resulta muy interesante, porque nos habla de un contexto histórico en el que, ¿qué sucedía? Había constantes cambios, ¿verdad? Levantamientos armados. Y ahora yo proclamo el plan de Ayutla, y ahora yo proclamo el plan de Tuxtepec, y ahora yo proclamo este otro plan, y en consecuencia teníamos disputas que no solo estaban afectando a la presidencia, sino también a los gobiernos locales y a los poderes. Ajá. Y en consecuencia, en ocasiones llegaban funcionarios públicos en contravención a lo dispuesto a una constitución reconocida y establecía nuevas reglas, ¿no? Esto era lo que sucedía. Entonces, un día Carlos, era el gobernador, y al otro día yo llegaba y le decía, ¿sabes qué, Carlos? Muchas gracias, a un lado, ahora yo soy el gobernador, pero ¿saben qué? Todos los que están aquí en este estado, pues el día de hoy me van a pagar tal impuesto, ¿verdad? Por tener vacas, un ejemplo, ¿no? Entonces, por favor, el dinero de las vacas, y el ciudadano que decía, oye, pero pues ese impuesto no existía, ¿no? ¿Por qué me lo vas a cobrar? Bueno, este tipo de problemáticas llegaban a la Suprema Corte de Justicia.
¿Ah? La gente tenía, pues bueno, este poder donde, pues bueno, podía establecer, podía ir en busca de justicia. Bueno, al resolver un caso conocido como el Amparo Morelos en el año de 1874, la Suprema Corte de Justicia de la Nación implementó y difundió esta tesis del ministro Iglesias. Los argumentos que el ministro Iglesias tuvo respecto de la incompetencia de origen los presentó en un estudio que se conoce como el Estudio Constitucional sobre las facultades de la Corte de Justicia. Y en este estudio presentó los siguientes argumentos. Bueno, presentó más, pero aquí los vamos a poner puntualmente en 3 aspectos, ¿ok? Con base en el artículo 16 de la Constitución del 57, se señaló que los tribunales federales, señaló que ninguna autoridad podía tener competencia si no tenía legitimidad, ya que la primera era consecuencia de la segunda. El artículo 16 lo que señala es que nadie puede ser molestado en su persona, ¿verdad? ¿Sin qué? Sin un mandato judicial. Ajá. Y ese mandato judicial, en consecuencia, pues bueno, debe de venir de una autoridad que tenga qué calidad, competencia, ¿verdad? Ahora, esa competencia para Iglesias no se surtía si no existía legitimidad. Entonces él dijo, oye, no cualquiera puede, el razonamiento del ministro Iglesias fue el siguiente, oye, es que no cualquiera puede venir a molestar a la ciudadanía, ajá, diciéndole que es autoridad si no tiene legitimidad, si no fue electa bajo los parámetros establecidos en la Constitución. En consecuencia, pues bueno, si no tiene legitimidad, no tiene autoridad y en consecuencia no puede molestar a la ciudadanía. Ahora, con base en el artículo 101 de la misma Constitución del 57, señaló que todos los tribunales federales tenían la facultad para resolver controversias de actos o leyes de autoridad que violaran las garantías individuales. Aquí hace match, dice Iglesias, a ver, si nadie puede ser molestado por en su persona, por una autoridad que bueno, tiene que demostrar competencia, y si esa autoridad no deviene, no deviene de legitimidad, sucede que el poder judicial sí puede, en dichas controversias, actuar. ¿Con qué propósito? Pues tutelar las garantías individuales. Y aquí, pues viene el gran problema político, porque el Poder Judicial va a evaluar la legitimidad de las autoridades políticas o del Ejecutivo. Y esto, pues fue una bomba, ¿verdad? Porque incluso ministros como el ministro Vallarta no estuvieron de acuerdo. Uno de los argumentos del ministro Vallarta era que, pues bueno, si se iba a empezar a evaluar la legitimidad por parte del Poder Judicial, pues existía una extralimitación en sus funciones. ¿No le suena parecido a un debate que actualmente anda por ahí? Pues sí, ya se ha tenido anteriormente. Y bueno, la cuestión está en que existieron críticas por parte de los pares ministros del ministro Iglesias. Sin embargo, pues bueno, la posición en ese momento se sostuvo a favor de este criterio de incompetencia de origen. Ahora, ¿cuál fue el último argumento? Iglesias sostuvo que la Corte tenía la facultad para vigilar los actos de los colegiados electorales, fíjense, porque también eran autoridades, y entonces se podía meter a la materia electoral todo aquel que pudiera haber sido electo bajo condiciones que violaran garantías individuales, no tenía legitimidad y en consecuencia no tenía autoridad. Por lo tanto, se sigue el argumento que hemos señalado, no podía molestar a la ciudadanía. Aquí la Corte que está teniendo una posición en la cual está evaluando la legitimidad de los procesos electorales. Y eso,
también llevó su crítica. Se apuntó por parte del ministro Vallarta que si la Suprema Corte entraba a temas electorales, pues era necesario replantear qué se iba a entender como lo electoral, porque lo electoral podría ser cantidad de circunstancias más allá de la elección de autoridades o poderes, representantes populares. Y esto pues era una problemática bastante grande. Bueno, como sea, esta incompetencia de origen dio pie a que se considerara los derechos políticos como derechos humanos y que en consecuencia procediera el juicio de amparo para tutelarlos. Entonces aquí tenemos la primera parte de la historia. La incompetencia de origen da pie a que a partir de 1874 procediera el amparo para la tutela de los derechos político-electorales. No obstante, pues bueno, ya les he anunciado que el ministro Vallarta no estaba del todo de acuerdo con la posición del ministro Iglesias. Sin embargo, bueno, hay documentos que rescatan que hubo al menos un par de casos en los cuales el ministro Vallarta acompañó la posición de la incompetencia de origen. Sin embargo, pues bueno, hay quien sí ha resaltado que él no estaba nada de acuerdo con la posición del ministro Iglesias, que por cierto también se le conoce como pues el presidente, ¿verdad? Legal, ¿no? Porque en un momento pues él fue presidente por exigirlo, ¿no? Hacer una lectura legal de quién debía de ser presidente, ¿no? Estamos hablando de que años en los cuales, pues bueno, ya tenemos, bueno, estaba tocando la puerta el Porfirio Díaz y posteriormente ya cuando se habla de este criterio de la tesis Vallarta, ya estamos hablando netamente de que Díaz se encuentra en el poder, ¿no? Entonces ahí también para contextualizar. Bueno, el ministro Vallarta, inconforme, como he señalado, con la posición del ministro Iglesias, pues empezó a manifestar frente a sus pares que ese criterio debía de abandonarse. Y aquí traigo a colación una cita. Lo único que resulta de este género de cuestiones es el más completo trastorno en el Estado, un caos verdadero y tal vez hasta la perturbación del orden público. La Constitución no estableció el recurso de amparo para los casos en que haya violación de los derechos políticos, sino para los casos en que haya violación de garantías individuales. Aquí podemos distinguir que de entrada, para Vallarta, los derechos políticos no eran derechos humanos y en consecuencia no entraban dentro de las garantías, no debería poseer una garantía, un recurso, tal cual era el derecho, el amparo. En consecuencia, su posición era que el entrar a la materia electoral era un exceso y que eso, pues bueno, era una perversión del poder judicial. Era algo así como en términos actuales que el ministro Vallarta acusara al ministro Iglesias por activismo judicial, ¿verdad? Por hacer una interpretación muchísimo más allá, ¿no? Yo creo que incluso si fuera la actualidad, tal vez tendríamos a un grupo de gente afuera de la Suprema Corte gritándole de cosas al ministro Iglesias, ¿verdad? Y a favor de la postura del ministro Vallarta, ¿no? Algo así pasaría. Bueno, avanzamos. Vamos a explicar la tesis Vallarta con este diagramita, ¿verdad? Antonio dice, el constitucionalismo transformado. Muy bien apuntado, Antonio. Qué gusto que te hagas presente, Antonio. Siempre datos puntuales muy interesantes. Bueno, el ministro Vallarta distinguió entre derechos del hombre y derechos políticos. Los derechos del hombre, ¿cuáles eran? Eran aquellos con los que se nacía: el derecho a la vida, la libertad, la honra, la intimidad,
todos con los que se nacía. ¿Cuáles eran los derechos políticos? Estos derechos, pues es como si habláramos ahora, ¿no? De derechos humanos y de derechos fundamentales, ¿verdad? O derechos positivados. Los derechos humanos no solo se reconocen por los estados porque, pues, los seres humanos ya nacen con ellos. Sin embargo, los derechos positivados son aquellos que los estados sí le confieren a su ciudadanía. Bueno, regresando, para Vallarta, estos derechos políticos, ¿no? Pues eran aquellos con los que no se nacía, sino que eran otorgados por la Constitución. Y así, pues bueno, teníamos derechos vinculados al acceso al poder. Ajá. Y esto podía ser el derecho al voto, el derecho a ser electo o a ocupar cargos públicos. Bajo esta distinción, él consideró que el juicio de amparo era procedente únicamente para la tutela de los derechos del hombre y en consecuencia no para los derechos políticos. ¿En qué casos iba a proceder el amparo? Solo en los casos de tutela de los derechos del hombre. Y así, pues bueno, a partir de esta tesis se estableció la incompetencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer asuntos vinculados a derechos políticos y la procedencia exclusiva del amparo para los derechos del hombre. Entonces estamos hablando de que en el periodo de 1774 de 1874 a 1882, el amparo sí fue procedente para la tutela de derechos político-electorales, pero a partir de este amparo salvador, ¿dónde dejó de ser procedente? Por esta tesis Vallarta. Y esta tesis Vallarta, pues bueno, hasta hoy día sigue siendo pues la posición que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y así, pues bueno, se han ido estableciendo diversos criterios para remarcar esa incompetencia que tiene la Suprema Corte respecto de estas temáticas. La cuestión importante cuando le señalaba el contexto histórico es que la Suprema Corte no debía de conocer cuestiones electorales por el trasfondo político de las decisiones. El hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera conocer de la legitimidad de una autoridad llevaba a problemáticas políticas. Imagínense que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hubiera posicionado respecto de la reelección de Porfirio Díaz. ¿Qué cañonazo hubiera sido eso? No, pues Díaz ahora sí que hubiera aplicado, no con otros revolucionarios o grupos, ¿verdad? Que querían también pues el acceso al poder, sino contra la Suprema Corte, que aquí estoy especulando, no está ahí estoy especulando, pero sí podría ser de, oye, la Corte quiere posicionarse respecto de mi legitimidad. No, pues, mátalos en caliente, ¿no? Pues, a eso podría haber llegado el asunto. Y pues claro, era inconcebible. Por eso Vallarta ya en época porfiriana, pues dices que esto no tiene sentido. No va de acuerdo al contexto histórico, bueno, a lo que está ocurriendo, ¿no? No podría posicionarse respecto de temas políticos. Ahora, incluso si lo dejamos después de la revolución y de la creación ya de lo que fue el PNR, PMR, PRI, ¿creen que también la Corte se hubiera podido posicionar respecto de cuestiones electorales? Pues claro que no, también estaba cortada. Por eso el criterio prevaleció y ¿saben qué? Pues bueno, era una cuestión de que, pues derechos políticos, pues no procede el amparo. ¿A quién le interesa tutelar derechos políticos? Bueno, como sea, derechos políticos
se establecieron tesis como la siguiente: derechos políticos, amparo improcedente por violación a. Esta señala, la afectación de estos derechos no puede ser reclamada en el juicio constitucional, que está instituido exclusivamente para garantizar la efectividad de las garantías individuales consignadas en los 29 primeros artículos de la Constitución y no para proteger los derechos políticos otorgados únicamente a los mexicanos que tienen calidad de ciudadanos. Y así se mantuvo ese criterio. Vean, estamos hablando de la tesis Vallarta, 1882. Esta tesis es de, no viene el año, tesis 219 de 1920. Pero incluso si nosotros seguimos buscando criterios, vamos a encontrar ejemplos como la tesis 60 del año 2008, la cual también sigue señalando, amparo es improcedente cuando se impugnan normas, actos o resoluciones de contenido materialmente electoral o que versen sobre derechos políticos. Como vemos, pues el criterio que se mantuvo fue pues que la Corte no se iba a posicionar respecto de la tutela de estos derechos político-electorales. Ahora, estamos hablando de estas problemáticas, ¿no? Que, pues bueno, ocurrieron y el posicionamiento que tuvo la Corte. Y pues bueno, así siguió la línea histórica, respecto de, pues bueno, ya hablamos que pues la Constitución del 17 y pues bueno, tuvo diferentes reformas respecto de los derechos políticos, pero bueno, cuando hablábamos de mecanismos de protección, la realidad, ¿cuál era? Que pues bueno, no existía un medio de protección de los derechos político-electorales. Si no era el amparo, ¿qué otro medio podría haber sido? Ninguno, no existía. Era imposible. Estamos hablando de un México posrevolucionario, de un México que creó un partido único, de un México donde no existía una competencia electoral, de un México que fue ya hasta entrados los años 70, donde se empezó a hablar de partidos políticos, de competencia electoral, y así tuvimos una suerte de liberalización que tal vez a la postre llevó, bueno, más bien dicho, a la postre llevó a un proceso de democratización, y ahí sí ya empezamos a hablar de la necesidad de crear un sistema de partidos políticos. Ojo, que nadie habló de democratización de los partidos políticos, sino que simplemente de que esos partidos pudieran participar en equidad en la competencia. Y que bueno, los ciudadanos pudieran participar. Y sí hablábamos de recursos, tal vez, pero solo en el plano de la legalidad, no en términos constitucionales. Y aquí es donde apunten por favor esa parte. ¿Cuál es la diferencia entre una tutela legal a una tutela constitucional? No es menor, es de una importancia descabellada, de otro mundo, así fuera de esta galaxia. Hay un cambio radical cuando la tutela es constitucional. Bueno, la cuestión está en que, pues en el devenir histórico, pues no hablamos de esa tutela de esos derechos político-electorales, tal vez de recursos legales para las cuestiones electorales cuando se presentaban esos procesos. Claro, la ciudadanía que inminentemente estaba ahí en este proceso liberalizador, democratizador, viviendo la alternancia, el cambio político, pues empezó a tener también intereses, ¿no? Se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y también, pues bueno, a final de cuentas, como sujetos que estaban experimentando esos cambios, tuvieron necesidades políticas. Y esas necesidades políticas se fueron plasmando, pues bueno, en exigencias nacionales
y que ante la constante de no proceder el juicio de amparo, que tuvieron que hacer recurrir a instancias internacionales. Y así, pues bueno, tenemos algunos casos donde pues los ciudadanos fueron a esas instancias, a la Comisión Interamericana, no llegaron a la Corte, pero pues bueno, de esa situación de recurrir a la comisión, pues se presentaron recomendaciones al Estado mexicano. Dentro de dichas recomendaciones encontramos la 0190 en relación a los procesos electorales en Chihuahua, elecciones de diputados y gobernador, y Durango, ayuntamientos, la 891, diputados, recomendación 1493, y bueno, ahí podemos decir que estas recomendaciones como tal, pues no tienen una incidencia directa, no es posible rastrear respecto a estas recomendaciones un cambio, ¿verdad? Una reforma, pero sí pueden considerarse antecedentes respecto de la necesidad de la existencia de un mecanismo de protección de estos derechos político-electorales. Así sería hasta la reforma constitucional y legal del año de 1996, donde la reforma de 1996, ustedes saben que se conoció con el título de la reforma definitiva, ¿verdad? La reforma integral, la reforma de reformas. Y entonces dentro de esta reforma definitiva encontramos un avance también definitivo. Porque dentro de esta reforma de 1996 aparecería en términos constitucionales, o se reconocería, bueno, se señalaría en términos constitucionales que el TPJF sería la autoridad, la máxima autoridad en materia electoral y que debía tutelar el derecho al voto, esos derechos políticos. A su vez, también dentro de esta reforma se contempló nació la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, dentro de la que se encontraba el juicio para la protección de los derechos político-electorales. Por fin llegamos a un recurso para la tutela de estos derechos político-electorales. Estamos hablando entonces que desde 1882 hasta 1996 no existió un recurso, no existió un medio para la tutela efectiva de estos derechos. Más de 100 años sin que existiera esa tutela. Ahora, el hecho de que apareciera este JDC no quiere decir que ya se debían echar, como dicen en mi pueblo, las campanas al vuelo, ¿verdad? Y esto porque, pues bueno, había pues todavía retos que afrontar. El JDC, bajo una lectura legalista, porque estaba presente en una ley, aunque en la Constitución se reconocía ya una autoridad en la materia, pues dicha autoridad sí era la autoridad en la materia, pero lo que se sugería es que la lectura que hiciera o el funcionamiento que tuviera, adivinen qué, que fuera netamente legalista. Aunque se incorporó al Poder Judicial, pues en el fondo la idea estaba que fuera un tribunal legalista. Sin embargo, eso sí hay que reconocerlo y por eso es bien interesante la materia electoral, a diferencia de otras materias, no estoy descalificando, pero sí es una materia de un tribunal que dijo, oye, pero es que yo soy un tribunal que, pues ahora sí, inmediatamente se autoadscribió, se autoconcibió como constitucional.
Y por eso empezó a hacer control constitucional, porque dijo, si soy un tribunal, pues tengo que velar por la Constitución, ¿verdad? No nada más por la ley. Y así fue como empezó a ver, pues bueno, problemáticas que tuvo que enfrentar el tribunal y decir, bueno, ¿cómo saltó de una lectura legalista a una constitucional? Pues haciendo control de constitucionalidad. Pero bueno, dentro de estos temas a resolver, como ejemplo, está la protección de las violaciones cometidas, bueno, mejor dicho, no la protección de las violaciones, sino de los derechos de la militancia respecto de violaciones que cometían los partidos políticos. La primera lectura que se tuvo es que, oye, es que tú no puedes incidir en las decisiones de los partidos políticos, porque la ley no establece que los partidos políticos sean una autoridad. Tienen otra naturaleza y en consecuencia tu tribunal, pues ocúpate de otras cosas y yo me ocupo de mis asuntos. Yo, partido político, me ocupo de mis asuntos. Y entonces, pues bueno, se dio al principio una tesis, aquí la señalo, una tesis jurisprudencial, S3LJ 15-2001, en la cual se advertía juicio para la protección de los derechos político-electorales es improcedente contra actos de partidos políticos. Sin embargo, pues bueno, los magistrados dijeron, es que esto no se puede quedar así, porque estoy yo recibiendo asuntos que vienen de esa militancia, de esos simpatizantes, y pues yo no puedo permitir que pues sigan estas violaciones, porque entonces, ¿para qué estoy? Y bueno, tuvo que venir esta interpretación de, a ver, partido político, aunque la ley no lo diga, la interpretación constitucional dice que tú eres una autoridad. Y eres una autoridad, es decir, que tuvo que venir a una interpretación para cómo comprender a los partidos políticos. Y en esa comprensión de los partidos políticos fue de, definitivamente tú también eres una autoridad, recibes recursos públicos y en consecuencia puedo y tengo jurisdicción para ver asuntos internos. Y así, pues bueno, vemos ya para el año 2003, 2 años después, que viene una jurisprudencia que señala juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, procede contra actos definitivos irreparables de los partidos políticos. Se advierte que, pues bueno, se debe de agotar la instancia partidista y posteriormente se puede recurrir ante el DPJF. Este ejemplo, lo que les quiero decir es que, pues bueno, ya apareció el JDC en 1996, ¿sí? Pero la lectura que en un primer momento tal vez se tuvo de ese JDC es que fuera muy legal, que solo pudiera resolver lo que estaba señalado en la ley. Pero pues el tribunal no se quedó así, ¿verdad? Tuvo que superar esas problemáticas que en la práctica estaban, hacer efectivos esos derechos, ¿no? Que estaban siendo violentados en la práctica. Entonces, no fue como de, ya llegó el JDC, bravo, todos felices, ya llegó, no, tuvo que venir este trabajo de interpretación por parte de los jueces constitucionales en materia electoral en nuestro país, para que ese JDC que fuera sucediendo se fuera ensanchando, que su manto, como magistrado de la Mata utiliza una expresión que es interesante, ¿no? Que ese manto jurídico protector se fuera ampliando, ¿verdad? Que no se quedara limitado. Pues, ¿qué caso tendría, verdad? Bueno, ahora, si en 1996 aparece el JDC, ¿por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano? Pues ya existía el JDC, ¿no? En el 96. Ya sabemos que no procedía el amparo, ¿no? Pero ¿por qué condenó el Estado mexicano? ¿Por qué condenó la Corte
Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano. Bueno, Es en el caso Castañeda, maestro. exactamente. Bueno, sí, porque sí lo ha condenado en otros casos, ¿verdad? Campo algodonero, Ok, es que no alcanzaba a ver las letritas Sí. del subtítulo. En ese fue por no haber un medio idóneo para atender su agravio, ¿no? ¿Y el JDC? O sea, estaba el JDC, pero no estaba dentro del catálogo de lo que él venía, pues, alegando. Ah, ¿por qué no? Si era que fuera candidato, ¿no? Pero quería de forma independiente. Sí, por eso. Y luego, ¿cuáles eran los límites de ese Pues el JDC? JDC, pues es que el JDC Derecho a ser votado, ¿no? va encaminado a eso, a la protección de los derechos de la gente de la militancia, por ejemplo, de X partido, y el mismo partido en ocasiones le viola sus derechos políticos electorales. En el caso de Ándale, Castañeda Guzmán, él decía que no era necesario pertenecer a un partido político para poder postularse a X candidatura. En este caso creo era la candidatura para la presidencia de la República. Él quería de forma independiente. Sí, sí, sí. Ándale, Eusebio. El argumento va por ese sentido. ¿Qué era lo que estaba sucediendo respecto a esos candidatos independientes, ¿no? ¿Y por qué no procedía esa vía? Vamos a verla, va a detalle. ¿Les parece bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? He tratado de ser claro, ¿lo he sido? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Que Perfecto. ha expuesto hasta el momento todo muy claro. Bueno, vamos a ver qué pasó aquí, qué sucedió, ¿verdad? Vamos ahí. De entrada, yo les había advertido hace un rato que la cuestión de los mecanismos de protección cambian cuando estamos hablando de legalidad a cuando estamos hablando de mecanismos de protección constitucional. Y les decía que es un cambio de otro nivel, de otra galaxia casi, casi. Y ahora, si eso lo llevamos a la cuestión de la convencionalidad, es como el meme, ¿verdad? Del Winnie Pooh, no sé si lo han visto, tal vez soy el único que ve memes, ¿verdad? Aquí, porque vea su reacción así como de meme, ¿qué será eso? No, pues bueno, hay un meme que dice algo así como de, ¿no? Idea importante, ¿no? Y va creciendo hasta que se ve así el universo, ¿no? Algo así sucede en este caso, ¿no? Vamos a hablar de que el tema en este caso es estos mecanismos de protección, cuando se van ampliando y se hacen mucho más efectivos. Ok, bueno, primero vamos a ver qué sucede. En el año de 2004, estamos hablando de Castañeda Guzmán, ¿vale? ¿Sí? Entonces, en el año de 2004, Castañeda Guzmán se acerca al entonces Instituto Federal Electoral y solicita su registro como candidato independiente. Ajá. Y bueno, el instituto le dice, ¿sabes qué? Yo no te puedo registrar, porque pues para empezar, pues no, todavía no es el periodo de campañas y segunda, pues no existe la figura de candidato independiente. Entonces, ante esta negativa, pues Castañeda Guzmán acude a un juez de distrito en materia administrativa y pues presenta un juicio para controvertir esta respuesta del Instituto Nacional Electoral. Este juez de distrito, pues bueno, le da pues, sentido a el posicionamiento, le da el sentido, le favorece a la posición que tenía el Instituto Nacional Electoral y pues bueno, Castañeda Guzmán no se queda conforme y continúa con la ruta impugnativa. Así, pues bueno, tramita un recurso de revisión ante un colegiado.
este colegiado reconoce que Castañeda Gutmann no solo estaba planteando cuestiones de legalidad, sino también de constitucionalidad. Vayan siguiendo esas partes cuando es constitucionalidad, porque es para entender este punto y cómo también ahí cambia todo, es importante esta cuestión de la constitucionalidad. Bueno, entonces, como reconoce aspectos de constitucionalidad, pues le solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su intervención, y la Suprema Corte de Justicia acepta intervenir este caso, atraer el caso a su jurisdicción, a su conocimiento. Y bueno, ¿qué habíamos dicho respecto de el amparo? Que la posición de la Corte era que no procede en materia electoral. Y lo que le dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que no procede, ¿no? Le dice así, mira, aunque tú me des cuestiones de constitucionalidad y lo demás, pues la verdad es que aquí no procede. En su momento, pues bueno, tú tendrás que verlo, porque ni siquiera todavía el proceso electoral, tú tendrás que verlo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ajá. Porque pues ahora, pues, de entrada no procede. Ajá. Y pues no estamos en un tiempo electoral como para que lo pueda ver esa autoridad. Entonces, ¿qué hace? Pues lo desecha, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo conocer tu asunto, no puedo resolver, no soy la autoridad. Ya tenemos otro tribunal que en su oportunidad podrá resolver tu asunto. Es decir, que, pues bueno, Castañeda Gutmann se adelanta a los procesos de registro y demás, y pues es en el momento en el que se da este caso. Teniendo esta respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Castañeda Gutmann acude a la Comisión Interamericana, y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgan medidas cautelares y le dicen, ¿sabes qué? Regístralo como candidato independiente. Y el Estado mexicano responde, ¿sabes qué? Es que yo no lo puedo registrar porque todavía estamos hablando de 2005 y estábamos hablando de ahí de octubre. Entonces le dice, yo no lo puedo registrar porque ni siquiera han iniciado el periodo de registros. Entonces, pues o sea, esas medidas cautelares que tú me pides que yo aplique, no puedo aplicarlas. No ha iniciado el proceso electoral. Bueno, y el asunto está en que la comisión se percata de que, pues bueno, no se puede cumplir y que el Estado mexicano en su oportunidad, pues bueno, tal vez pueda resolver el asunto ya en sede interna, es decir, que en su momento, cuando venga el momento de los registros, pues que Castañeda Gutmann, como ya se había señalado, pues recurriera el asunto ante el TPJF, que era la autoridad de la materia y que mediante un JDC, pues bueno, pudiera conocerlo. Sin embargo, ya la Corte, habiendo pues establecido este trámite, se percata que eso puede llevar a que la solución pues tal vez no fuera satisfactoria. Y en consecuencia, y además pues el asunto ya tenía su carácter importancia o de relevancia. Y la Corte acepta, bueno, la comisión pues lo propone ante la Corte y la Corte, bajo el escenario que ya existía, decide tomar el caso. Cabe apuntar que cuando se recurre a la comisión y finalmente se da paso a la Corte y la decisión de esta, pueden pasar años. Es un procedimiento, un proceso largo, tortuoso, difícil, y no siempre se garantiza llegar a la Corte. La Corte recibe cantidad de casos, solo resuelve muy pocos. Aquí estamos hablando de que el caso empieza en 2004 y para 2007 ya lo tenemos en la Corte. Es decir, que había un interés de la Corte en revisar estos asuntos. Bueno, entonces la Corte lo atrae y ahí es donde, pues bueno, ya se da el caso Castañeda Gutmann
versus los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Y así, en 2007 es cuando el Estado mexicano es notificado del caso 12535. En esta sería ya en 2000. Cada estado, pues bueno, va a presentar, o el estado va a presentar sus argumentos. Castañeda presenta los mismos, hay particularidades. Ahí les dejo una narración en 10 diapositivas, ya saben que siempre les pongo ligas, artículos, las fuentes, ¿no? En el tomo ahí les voy a dejar ahí una narración de este Tinoco, ¿no? Que hace muy detallado de cómo fue el asunto, para que ustedes puedan leerlo. Pero bueno, la cuestión está en que en 2008, pues ya se da un fallo, ¿no? Por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí es donde plantea que, bueno, dentro de las cuestiones que plantea, que el JDC debe ser una vía para plantear cuestiones de inconstitucionalidad. Y aquí es donde vamos nuevamente a por qué es importante esta posición que tiene la Corte Interamericana. En sus resolutivos va a señalar lo siguiente: el Estado violó en perjuicio del señor Castañeda Gutmann el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana en relación a los artículos 1.1 y 2 de la misma. Y esto es, pues bueno, el recurso efectivo, ¿verdad? El Estado no violó en perjuicio del señor Castañeda Gutmann el derecho político a ser elegido, reconocido en el artículo 23.1b de la Convención Americana de los Derechos Humanos en relación a los artículos 1.1 y 2 de la misma. Es decir, que respecto a el hecho de la candidatura independiente no se había violado, pues el derecho a ser votado a favor de Jorge Castañeda Gutmann. Cada estado tiene su derecho a su libre configuración y en consecuencia México, si había establecido que fuera a través de partidos políticos, se aseguraba que los ciudadanos pudieran ejercer ese derecho al voto pasivo. Ahora, lo que sí condena es esto, la protección judicial. No existía un medio de... Lo que viene a suceder con estas sentencias que decíamos nosotros, ya existía el JDC. Y aquí, pues bueno, incluso podemos hablar de que ya para cuando se da este fallo, ya había una reforma, la del año 2007, constitucional, que se acompañó de una legal en 2008, en la cual ya incluso se hablaba de un control de constitucionalidad por parte del TPJF. Pero en este inter de lo que fue el Castañeda Gutmann, estamos hablando de historias paralelas. En este inter de lo que se resuelve el caso Castañeda cuando llega la sentencia, estamos hablando de que sucedió algo muy importante en México. ¿Y qué fue? Que los temas electorales antes se resolvían bajo la idea netamente de legalidad, no de constitucionalidad. Y cuando nosotros estamos hablando de constitucionalidad, estamos hablando de un punto importante, de la tutela efectiva de derechos humanos, dentro de los cuales se encuentran los derechos políticos. Cuando la Sala Superior empieza a conocer asuntos, habíamos señalado que la ley, ¿qué le decía? Si hubiera hecho una interpretación textual de la ley lo hubiera limitado al tribunal para poder hacer justicia en muchos casos. ¿Qué tuvo que hacer? Establecerse como un tribunal constitucional e empezar a interpretar a la propia Constitución para hacer valer esos derechos, materializarlos en la realidad. ¿Qué sucedió? Que la Corte en un momento le dijo, deja de hacer control de constitucionalidad. Y el tribunal, bueno, pues dijo, está bien. Incluso hasta hay una tesis, ¿no? Que establecía que no se podía hacer ese control de constitucionalidad, pero es cuando el tribunal que hace, pues a través de interpretación conforme y interpretación pro persona,
empieza a hacer control de convencionalidad, que era algo parecido, ¿no? Es decir, le da la vuelta. ¿Cuál era la intención? Tutelar efectivamente derechos político-electorales, materializarlos, hacer una lectura estricta de la ley, una lectura legalista limitaba el actuar del tribunal, de los derechos políticos en sí mismos. No podríamos hablar de una tutela efectiva si no se hace un control de constitucionalidad, porque de otra forma, ¿cómo voy a defender mi derecho efectivamente si nada más está anunciado ahí, pero pues, aunque la Constitución sea poesía, pues ¿cómo voy a hacerlo real? Si la ley en sí misma no me permite contribuir lo que está diciendo ahí, o que una ley sea inconstitucional. Así, lo que tenemos en estos casos, o en este caso de lo que fue la historia de México, es una evolución paralela de la comprensión de la justicia electoral, que pasara de ser legalista a constitucional. Y el caso Castañeda Gutmann viene a rematar, ahora sí que a ponerle, ¿no? Si ya estaban las piezas, a terminar de embonarlas, ¿no? A ponerles ese, ahora sí que cuando a uno le ponen el piso, ese retoque para que queden bien afianzadas las piezas. Porque ya se venía dando ese control de constitucional, y en este caso, lo que hace incluso la Corte es decirle al Estado mexicano, ese JDC debe garantizar los derechos, pero a la par de esta reforma que tú ya hiciste, ya no solo en términos legales, sino que también debe de servir para controvertir asuntos de constitucionalidad. Cuando no era posible, y fíjense, este es el cambio que les he estado viniendo anunciando, cuando no era procedente el juicio de amparo, pues bueno, quedaban estos medios legales, sí, pero ¿cómo le voy a entrar a decir que una ley es anticonstitucional y está violentando mis derechos? No había ese recurso efectivo. Ahí está donde, aunque incluso hubiera un JDC, si ese JDC no servía para controvertir cuestiones de constitucionalidad, estaba limitado. Tenía freno. Ahora sí que era como traer un coche con freno de mano. ¿Iba a servir? Pues sí, pero no como debiera. Eso fue lo que le señaló la Corte en el caso Castañeda Gutmann. Y de ahí la importancia. Así vemos que lo que ocurrió en el caso mexicano, fue que esos mecanismos de protección, insisto y reitero, evolucionaron de ser estrictamente legales a constitucionales. Y el JDC pasó de ser un medio netamente legal a uno que sirviera para controvertir cuestiones constitucionales. Y ahí es donde, ahora sí, ya no solo vamos a hablar de partidos políticos, ya no solo vamos a hablar de la jornada electoral, ya no solo vamos a hablar del recurso de queja, ¿verdad? De la nulidad de la votación, ya no solo vamos a hablar de, pues, los temas tradicionales, ¿no? De la jornada electoral y lo que ocurrió ese día, no. ¿Qué va a suceder? Vamos a conocer controversias internas de los partidos políticos. Y después vendría algo increíble. Vamos a hablar de vulneración a los derechos político-electorales de las mujeres. Vamos a hablar de paridad de género. Vamos a hablar de grupos vulnerables. Vamos a hablar del voto de las personas en prisión sin sentencia. Vamos a hablar de personas con discapacidad. Vamos a hablar de derechos de la diversidad sexual. Vamos a hablar de todos esos temas que se relacionan con los derechos políticos y que antes no se podían tocar, porque no se tocaban temas de constitucionalidad. ¿Cómo voy a hablar yo, que soy un grupo vulnerable, de que me hagan una cuota? Porque, pues, históricamente nadie me pela ni me hace caso. Y así fue cuando
bajo esta nueva perspectiva, ahora sí, partidos políticos, y digo, un tema que fue muy importante fue mujeres, ya no solo vamos a hablar de cuotas, vamos a hablar de paridad. ¿Y sabes qué partidos políticos? Si ustedes violan la Constitución, ya no se va a tratar de una violación a la ley, va a ser violentar a la Constitución. Y si ustedes la violentan, ahí sí se van a meter en serios problemas. Me doy a entender cuál fue la revolución respecto de entender al JBC bajo control de constitucionalidad. Ahora, imagínense que el tribunal ya también hacía convencionalidad, ya hablaba de derechos humanos antes de la reforma de 2011. Cuando se da la reforma de 2011, ¿no? Ya México, en materia electoral ya se hablaba de la idea de convencionalidad, de esa tutela bajo estos marcos. Y es por eso que en materia electoral, pues bueno, sí podemos decir que pues, se habló de muchos temas antes de, y que hoy día podemos entender la materia electoral, pues de una forma muy distinta, ¿verdad? Al origen que se tuvo. Eso es el cambio, ¿no? Yo le señalaba acá, cuando hablamos de los mecanismos de protección, es importante tomar en cuenta esto. Pasamos de una cuestión de legalidad a constitucionalidad y convencionalidad. Al intento de hacer control de constitucionalidad, tutela efectiva a través, y es que cuando hablamos de control de constitucionalidad es que la Constitución se haga valer, que no sea letra, sino que esté viva. Esa es la importancia. Bueno, decía que esto fuera relevante. Y ahora, bueno, antes de pasar a esta pregunta, ¿he sido suficientemente claro en el punto que quiero llegar? Sí, muy claro. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, alguna participación? ¿Alguien quiere comentar esto? Ya quedó esta parte clara de por qué el Castañeda Gutmann y el JBC no procedía. Y bueno, ¿qué ocurrió? Pues ya sabemos, respondiendo a esa pregunta, pues bueno, ya sabemos que el JDC, pues bueno, hubiera podido ser la vía. Dame un segundito, Carlos, nada más. Hubiera podido llegar a ser la vía, por la cual en su momento Castañeda Gutmann pues hubiera ocurrido. Pero ¿saben qué? También hubiera pasado una cosa que ya estaba sucediendo, y era que habían aparecido varias candidaturas independientes, incluso en el 97, en el estado de Tamaulipas, pues bueno, mediante la casilla de candidatos no registrados, es María del Rosario Piedra Ibarra, me parece que es su nombre, a lo mejor estoy cambiando un poquito, pero sí es Piedra Ibarra, había llegado a ser presidenta municipal en un municipio de Tamaulipas, mediante este recuadro. Incluso, pues bueno, después hubo otros casos similares. En este de Rosario, incluso el Tribunal Electoral Local, pues le dio el triunfo a esta candidata con calidad de candidata no registrada, y el TPJF validó ese triunfo. Sin embargo, después se estableció que los candidatos independientes mediante esta vía, pues bueno, no eran procedentes, primero porque no cumplían con todos los requisitos que se habían establecido en la ley, y en consecuencia también, pues bueno, al no cumplir esos requisitos, también, bueno, se estaban saltando la barda respecto de las obligaciones que tenían que cumplir, y dentro de esas obligaciones está una que es muy importante, la fiscalización. Y bueno, también la competencia no era pareja para este tipo de candidaturas. Por lo tanto, aunque en un principio se aceptaron esos triunfos de candidatos no registrados, posteriormente se cerró el grifo
por considerar esta cuestión de los requisitos, de las obligaciones, y de los derechos que pudieran llegar a tener estos candidatos. Incluso hasta 2012 el tribunal llegó a negar esas candidaturas independientes. Y a los meses vino la reforma de candidaturas independientes. Curioso. Para el proceso electoral 2012 no las acepta, y pasado el proceso electoral viene la reforma que considera esas candidaturas. Bueno, lo que quiero decir es que en su momento la posición del TPJF hubiera sido muy posiblemente en ese sentido, de no reconocer la candidatura independiente de Carlos Castañeda. Sin embargo, la cuestión, y aquí lo interesante de la historia, es que este caso no reforzó como tal las candidaturas, aunque sí es un precedente muy importante, que en su momento, pues sí, devino en su reglamentación, pero que aportó para el JDC, venir a remachar ese JDC como un medio de control de constitucionalidad. Y ahí está, les digo, la historia es bien interesante, ¿verdad? Adelante, Carlos, por favor, discúlpame. Se ve Sí, que muchas gracias. Precisamente mi comentario va en ese sentido, como una de las consecuencias del caso de Jorge Castañeda fue el reconocimiento finalmente de las candidaturas independientes. Pero en ese ínter, porque el proceso efectivamente fue largo, en los congresos de Sonora y de Yucatán se reconocía las candidaturas independientes. Hablamos del año 2005. Y entonces ahí se generó una controversia donde terminaron echando abajo estas legislaciones, tanto la de Yucatán como la de Sonora. No, pero Yucatán se queda porque ellos habían, sí. ahí sí, ellos habían ganado, bueno, se había ganado un amparo y después incluso lo elevan a un grado constitucional local, pero como ellos ya traían esta historia anterior, con ellos se mantiene y en el caso de Sonora se cae. Y para 2007, en la reforma se establece que no va a existir la posibilidad de otras candidaturas más que las que se realizan por partidos políticos. Aquí le estoy poniendo de más letras a la ley, porque nada más decía algo así como las candidaturas se establecerán por partidos políticos. Adelante, Carlos, Sí, perdóname, te relaté la palabra. No, de hecho, ganó un candidato independiente en el municipio de Yobaín, en Yucatán, que es un municipio pequeño, y decían, bueno, es que en realidad no era tan independiente porque venía de militancia del partido tricolor, ¿no? Pero al final ganó por esa vía. Entonces, me parece que en el contexto general, la promoción que hizo Jorge Castañeda y toda esta cadena de impugnación, al final terminó de alguna manera obligando al Estado mexicano a reconocer a los independientes, y aunque están, digamos, muy acotadas estas candidaturas, me parece que con el paso de los años, de los siguientes años, va a haber una tendencia a flexibilizar, y me parece que esa vía va a tener más posibilidades de las que tiene hoy en día. Es cuanto, muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos. Fíjense que también es que el tema, les digo que la materia electoral sí es bien interesante. Es como una novela, ¿verdad? Deberían de hacer algo así como La Rosa de Guadalupe del derecho electoral. Ay, esta rosa, se aprobaron las candidaturas independientes, ¿verdad? Claro, estoy bromeando, no sé, estoy en mis 3 segundos de chistosito, que no me queda, pero sí, en verdad, la historia es muy interesante, ¿no? Como apunta Carlos, tiene también sus asegúnes, sus particularidades locales y que vale la pena retomar. Adelante, Adilene. Siguiendo con ese caso, pues también es curioso el hecho de que tomamos la vía contraria, o sea, sí a lo que él pretendía, porque en cierta forma lo que dice la Corte es, no, pues tienes la libertad, o sea, teníamos un argumento como para quedarnos como estábamos. Sin embargo, pues no fue por ahí la vía en el futuro, ¿no? Sí, pues, o sea, podría haberse quedado, ¿no? Te refieres a los partidos políticos, ¿no? A la vía
presentar candidaturas. legislaciones, o sea, decir al Estado mexicano, bueno, la Corte ya dijo que es libertad de cada Estado configurarlo, la figura, no nos obliga a hacerlo. Y por el contrario, en lugar de agarrar esa base como para dejar ahí olvidada la figura, pues hubo muchos cambios, bueno, se vinieron los cambios al respecto. Sí, pues, bueno, sobre todo que 2012, pues bueno, es interesante, ¿no? Porque se da, a ver, estados, ¿no? Por favor, adecúen sus constituciones, ¿no? Y solo 2 estados, ¿no? Quintana Roo y no me acuerdo qué más, pues lo adecuaron, ¿no? Y todo, sí, pero ya después de 2014, pues bueno, oigan, ahora sí, ¿saben qué? Tienen que, ¿no? A Coahuila, era Coahuila, Quintana Roo y Coahuila, ¿no? En 2012. Y ya, pues, después pues, tienen que regular, ¿no? Pero bueno, es parte de estas historias. Muy bien, Abilene, muy buen punto. Ahora, bueno, para continuar, ya casi cerrando esta sesión, ¿los derechos políticos son derechos humanos? ¿Por qué? Es la pregunta de los 64,000, ¿verdad? Así es. Ya hablamos de control de constitucionalidad, convencionalidad, ya vimos los instrumentos, mecanismos de defensa, ¿no? Y la distinción de Vallarta, si eran derechos políticos y si eran derechos humanos, ¿no? Y se quedó la tesis Vallarta, ¿no? Y hasta la fecha sigue siendo improcedente. La materia electoral, no podemos ir por esa vía, pero ya apareció el JDC, ¿no? Y el JDC ya de control de cuestiones de constitucionalidad y de convencionalidad. Y bueno, la pregunta es, pues, ¿qué onda? ¿Son o no son, no? Pues yo digo que sí, ¿no? Sí son, tienen que ir en paralelo, o sea, van en paralelo. Si por A ver, derecho, ¿por qué? Síguenos platicando, Claudia. pues es Ya le que diste clavo, porque yo digo que si por derechos políticos, bueno, yo entiendo que es la participación democrática de la ciudadanía y por derechos humanos son los que tenemos al nacer. También yo creo que la Declaración Universal de los derechos humanos contempla la libertad, la igualdad de esta participación ciudadana. pues, Bueno, como y que va vinculado, ¿no? Dices. sí, o sea, no se pueden separar derechos políticos con de derechos humanos. Buen punto, ¿eh? No se puede separar. ¿Cómo ves, Eusebio? Diego, ¿cómo ven? Antonio, ¿son o no son derechos humanos? Bueno, aquí estoy citando a la Corte, pero, a ver, son derechos humanos no porque nos diga la Corte Interamericana, ¿verdad? No porque haya establecido, ojo, no siempre, a veces es como un argumento de autoridad, ¿no? Decir, ay, es que lo dijo la Corte, ya lo dijo la Corte, programa conocido. No, la cuestión está en la reflexión que hay detrás de Corte, ¿no? Que es la que le da sentido a lo que apunta. Dice la Corte, los derechos políticos, y esto es el párrafo 140, bueno, son los párrafos 140 y 143 del Castañeda Gutmann. Dice la Corte, los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano que se relacionan, ya nos dijo Claudia, ¿verdad? Que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana, como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación, y que en conjunto hacen posible el juego democrático. Es decir, que esos derechos políticos indudablemente se relacionan con los derechos humanos. Es más, o sea, para que puedan, digamos, exigirse esos derechos humanos, en ocasiones primero debemos de ejercer los derechos políticos. Los derechos políticos, en muchos sentidos,
apalancan los derechos humanos. Y esto es así porque incluso si lo pensamos históricamente, cuando hablamos de la Revolución Francesa, cuando hablamos de la Constitución de los Estados Unidos, cuando hablamos de pues, las monarquías constitucionales, de los estados constitucionales, de lo que estamos hablando es de luchas de los seres humanos por conquistar derechos civiles, de poder participar en los asuntos públicos, poder debatir, poder tener un cargo. ¿Para qué? Para hacer efectivos derechos humanos. Ese es el sentido, ¿no? Pues, ¿cómo podríamos a veces exigir derechos humanos si mi voz no es escuchada? Si no puedo participar en los asuntos públicos, si soy discriminado, si se me hace a un lado. Inevitablemente, los derechos de asociación, de participación, nos permiten o son son herramientas para alcanzar esos derechos humanos. Están vinculados inevitablemente. La Corte considera que en el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y a la vez un medio fundamental, ¿verdad? Un fin y un medio fundamental en las sociedades democráticas, que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos, lo que acabo de apuntar, ¿no? Estos derechos políticos sí son un fin de quiero llegar a, quiero participar, quiero asociarme, pero a su vez son un medio, ¿no? En una sociedad democrática, claro, pues en una sociedad autoritaria va a ser difícil, ¿verdad? En una dictadura, pensable, ¿no? En una sociedad democrática, pues bueno, estos derechos políticos, pues nos van a servir para garantizar los derechos humanos. Y les pongo un ejemplo. Cuando una persona de la diversidad sexual quiere alcanzar un lugar en el legislativo, ¿cuál es su propósito? Pues tiene un propósito de derechos humanos, ¿verdad? Que se reconozca a esos grupos. Cuando una mujer quiere participar, ¿cuál es su idea? Pues que se reconozcan sus derechos. Cuando las personas indígenas o afromexicanas quieren participar, también puede ser en cargos ejecutivos en un municipio, gobernador, pues ¿cuál es su intención? También esos derechos humanos, ¿no? ¿Quién más puede hacer saber sus necesidades que la comunidad que es vulnerable, ¿verdad? Chistoso, es como si hubiera un panel, que sí llega a ocurrir, y van a hablar de derechos de la mujer, y adivinen qué, puros hombres. ¿En verdad esos hombres van a poder hablar de lo que le ocurre a las mujeres? Pues bueno, van a poder hablar, pero la verdad es que no van a tener la mejor voz. ¿Quiénes deberían de estar ahí? Pues mujeres. Y lo mismo sucede en cuestiones de representación y de participación política. ¿Quiénes son los más indicados para hacer saber sus problemáticas, hacer llegar a las agendas legislativas y de gobierno sus necesidades? Pues esos grupos. Entonces, así tenemos que, pues, definitivamente los derechos políticos, pues van a ser una herramienta para la garantía de los derechos humanos. Son de suma importancia. Y vean, aquí dice previstos en la convención, pero no solo en la convención, también en la Constitución y en otros instrumentos de derechos humanos. Esto, pues bueno. Y así, pues tenemos, en esto que también había apuntado Claudia, esta vinculación de derechos político-electorales con derechos humanos. Y vemos, pues bueno, están en estricta relación, ¿verdad? Pues cómo puedo votar y ser votado si también no me puedo expresar, si no puedo hacer campaña, ¿verdad? ¿Cómo puedo, pues bueno, participar en una contienda electoral si no ejerzo mi derecho de réplica?
Pues bueno, ¿cómo puedo, no? Ejercer un cargo si no tengo acceso a la información o no puedo ejercer mi derecho de petición. ¿Cómo podría, no? También, pues bueno, ejercer mi propia ciudadanía si también no tengo otros mecanismos que hagan más extensiva y amplia mi participación como ciudadano, y esto podría ser mecanismos de participación ciudadana, como es el caso de la iniciativa de leyes, ¿verdad? Y así es como, pues bueno, tenemos esta amplia reflexión. Voy a dejar en esta parte, porque quiero nada más, me va a servir como bisagra para la siguiente sesión, iniciarla donde, bueno, vamos a entrar al bloque de constitucionalidad, constitucionalidad entendida porque también incluye instrumentos de convencionalidad, y vamos a analizar cuáles son los derechos políticos y después, bueno, pues ya vamos a entrar ahora sí a las reglas del JDC para que, pues bueno, ya hacia la última sesión, a la sesión de lunes, pues bueno, ya podamos entrar como a algunos casos que pues pueden tener ahí en el radar y les van a ser interesantes y que pues bueno, les pueden servir pues bueno, en diferentes ámbitos, ¿verdad? Como investigación, como seguimiento de interés, etc. Pues bueno, yo les preguntaría, ya casi estamos en el límite. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya se nos fueron, Carlos, ¿no? ¿Quién sabe? Hijo, tan mal estuvo la clase. Ya está, me preocupé. No, todavía. Sí, dice Eusebio, no, más o menos, ¿no? Todo bien, maestro, todo bien. Muy entendible. Sí, bueno, pues bueno, si tiene alguna pregunta, algún comentario, adelante. ¿No? No, ninguno, bueno, de mi parte ninguno. Sí, bueno, No, de mi pues parte igual. sí, pues espero que esta sesión pues hayamos afianzado, ¿no? De cuál es ese devenir histórico de los derechos políticos en el contexto mexicano, lo que representó que no existiera una garantía efectiva y a su vez que, pues bueno, tuviéramos una garantía que evolucionó de ser netamente legal a constitucional o con la idea de convencionalidad. Y a su vez, pues bueno, lo que pues hoy día representa este juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Pues yo les agradezco esta tarde lluviosa en la Ciudad de México, donde sea que estén, si está lloviendo, con calmita. Acá estamos con calor. Sí, bueno, aquí ya por fin tenemos lluvia, ¿no? Y eso se agradece. Nada más que la gente, yo no sé por qué quieren llegar tan rápido, ¿no? Pongan un podcast, un disco, algo que les anime, ¿va? Y trayecto y se disfruta, se disfruta. Cafecito, ay. Yo es lo que hago, la verdad. Yo tardo 1 hora 20, a veces 1 hora y media en llegar hasta acá, y es lo que hago. Sé que va a haber tránsito, me llevo una bebida, ¿no? Cafecito, pongo un disco, paso chévere, ¿no? Bueno, fue mi consejo. Les agradezco muchísimo. Nos vemos el día de mañana, ¿ok? Y muchísimas gracias. No Hasta de luego. qué a ustedes. Ya, ya nada. Vale, cuídense, ya termino la grabación.